Denme un segundo. Ahora sí. Ya. Entonces, vamos aquí. Y aquí tenemos el enunciado. Dice, luego de varios experimentos se encontró que la relación entre la energía interna, presión, volumen de oxígeno en condición de gas ideal viene dada por la siguiente expresión. Entonces notaron la ecuación de la energía interna, que es una constante, más otra constante multiplicada por la presión parcial y por el volumen. O sea, eso no, o sea, en realidad no es presión parcial, bueno, es la presión del gas. Que ahí no debería ir una I, debería ir un 1. Tengo que cambiar eso. Dice, la relación dada anteriormente sirve para modelar dos procesos reversibles que pueden experimentar un molde de oxígeno dentro de un recipiente. El primer proceso es a presión constante y el segundo se mantiene la energía interna y la temperatura del sistema, temperatura ambiente constante. De acuerdo a la tabla 1.1.1. Entonces, nos preguntan por la energía transferida a través del mecanismo de calor hacia o desde el oxígeno en cada proceso y el trabajo termodinámico de compresión y expansión asociado a cada proceso. Entonces, tenemos nuestro proceso aquí, proceso A, presión constante, nos dan el estado 1, la presión y el volumen. Y el estado 2, presión y volumen también, que sería el estado final. Y nos dan aquí solo el volumen. Y para el proceso 2, que es energía interna constante, nos dan los mismos valores. Ya. Entonces, vamos a... Vamos a la pizarra. La pizarra. Ya, tenemos nuestra tabla y tenemos nuestra ecuación, que es energía interna de un gas ideal va a ser igual a 654 más 0,3, o sea, digo, 0,734 por la presión por el volumen. Ya de partida, esto, ya de partida, ¿todos saben lo que significa esto? Esto de aquí. ¿Qué significa que tenga ese triángulo arriba? ¿O qué significa que tenga esa cola arriba? La energía interna por unidad de masa o unidad de mole. Sí, sí. Entonces, esta de acá arriba, que tiene un triángulo, es por unidad de masa. Y la que tiene la cola es por unidad de mol. Eso es súper importante, que lo tengan claro. Entonces, aquí, bueno, aquí salen las unidades que están, que es kilojoule partido en kilo. Entonces, tienen que ir con esa cola. Si fuera así, queríamos escribir las unidades de mol, o de kilomol, o de tonmol, pero unidad molar. Y si no tuviera nada, sería solo kilojoule. ¿Ya? Bueno, aquí la presión, tienen que ser ingresadas con unidades de kilopascal y el volumen también tiene que ser másico, o sea, por unidad de masa. Entonces recuerden que esto es molar y esto es másico.
Ya, es importante que sepan identificar, porque, por ejemplo, aquí el volumen se pide que ingrese en básico. Entonces, si lo ingresaran en molar, estaría mal. No tendría consistencia de unidades y el resultado estaría incorrecto. Ya. Básicamente nos piden la energía la energía transferida. Espera, me equivoqué. Energía transferida al oxígeno y al trabajo relacionado al oxígeno. Relacionado al oxígeno. ¿Y qué hacemos primero? ¿Con qué parte? ¿O qué necesitan para resolver el ejercicio? Vamos primero a las ecuaciones que necesitamos. ¿Qué ecuaciones necesitamos para calcular la energía transferida? Que es a través del mecanismo de calor. ¿Qué ecuación necesitamos? ¿Y qué ecuación necesitamos para el trabajo? Trabajo, compresión, expansión. Que dice que es trabajo, compresión, expansión asociado a cada proceso. ¿Qué ecuaciones necesitamos? Puede ser delta U igual a calor más trabajo. Ya, esa es la primera ley, ¿cierto? Tenemos nuestra ecuación. Delta U. Ya, esta es la primera ley. Después van a utilizar la ecuación así nomás directamente desde esta expresión, pero de partida tienen que saber de dónde proviene esta ecuación. Entonces, vamos a anotar, bueno, aquí va a ser la primera y última vez que lo haga, porque ya después vamos a asumir los supuestos que están incluidos en esta ecuación y vamos a utilizar solo esta expresión. Entonces, vamos a partir. Nosotros tenemos que nuestro delta de energía del universo es igual a la energía del sistema más la energía de los alrededores. Donde en la energía del sistema tenemos diferentes componentes, que son la variación de energía interna, de cinética, potencial, la superficial, eléctrica y magnética, y bueno, todos los distintos de energía. Y en los alrededores vamos a tener lo que es el, el calor y el trabajo. Ya. Igual también sabemos por los principios de la termodinámica que esto tiene que darnos 0. Por lo tanto, hacemos nuestra suma, la igualamos a 0. Ya, pero aquí, en este ejercicio, energía cinética no tenemos porque nuestro gas asociado ¿cómo se llama? Al proceso no tiene velocidad. Entonces lo eliminamos. Energía potencial también la eliminamos porque tomamos como el sistema de referencia, o sea, que el sistema está a la altura de referencia. Y ahí esto tampoco, que son energía eléctrica, magnética, tampoco están asociadas. O sea, luego de tachar todo esto, llegamos a nuestra ecuación de la primera ley, que es que el delta U menos Q más W tiene que ser igual a 0. O en su defecto, el delta U igual a Q más W, o sea, igual a Q más W. Pero este trabajo tienen que tener en consideración también que este trabajo está compuesto del trabajo de compresión-expansión, el trabajo de eje y el trabajo mecánico.
El trabajo de compresión y expansión es el cilindro pistón, básicamente. El trabajo de eje, van a ver cuando tengan ejercicios con, ¿cómo se llama? Con turbina, compresores o bombas o agitaciones. Está incluido el trabajo de eje. Y el trabajo mecánico, bueno, ya el trabajo de una máquina en sí. Y el Q va asociado a todo lo que es el mecanismo de transferencia de calor. Entonces, todo esto es mecanismo de transferencia de calor. Ya, eso tienen que tenerlo claro. Bueno, como les dije, después solo se va a usar esta ecuación, porque ya sabemos de todo lo que se elimina. En el caso de que tuviéramos energía cinética o energías potenciales diferentes de cero, no vamos a utilizar esta ecuación. Y eso se va a ver más adelante. Así que no voy a andar mucho en eso. Pero más adelante, más adelante en el curso van a ver ecuaciones de balance de energía que tengan la energía cinética y la potencial. Ya, entonces tenemos listo mecanismo calor, podemos sacarlo de acá. Y ahora necesitamos una ecuación para el trabajo. Entonces, ¿cuál usamos? Ecuación conocemos del trabajo. Cierto, PdV, que es la integral. Entonces, de aquí del trabajo tenemos que de compresión y expansión en menos la integral de PdV. Ya. Esta integral, tiene que recordar también que tiene una suposición cuando se llega a esta integral que estamos tomando de referencia al sistema. Y por eso tenemos nuestro signo negativo. Presión constante, ¿a qué te refieres con eso? ¿A qué va esa pregunta? Ah, sí, sí, si tenemos la presión constante que no varía en función del volumen, lo podemos sacar de la integral. Pero eso lo vamos a ver en un rato, dependiendo de lo que no tenga el ejercicio. Pero lo que decía es que, por ejemplo, si trabajamos con los alrededores, aquí este signo negativo ya no va, porque esta ecuación está dada para el sistema, para el gas. Para el gas, entonces, si trabajas, por ejemplo, tenemos nuestro cilindro, pistón, esta ecuación está para este gas de acá. Pero si nos enfocáramos en este afuera, tendríamos que darlo del lado contrario, o del signo contrario, mejor dicho. Ya. Entonces, teniendo nuestras ecuaciones que necesitamos, bueno, la primera ley, el trabajo de compresión y expansión, y obviamente la que nos dan por enunciado, porque por algo nos dan que la vamos a utilizar en algún momento. ¿Hay alguna duda con respecto a lo que dije? La próxima semana va a traer algún ejercicio que es de un cilindro pistón que relaciona lo que dije aquí. Es bastante corto, pero es para que vean cómo utilizarlo. Ya, entonces vamos al ejercicio en sí. Entonces tenemos para el proceso, ¿qué dice después del W igual que rojo? Ah, dice, ¿acá te refieres? Bueno, si ahí dice trabajo relacionado al oxígeno. Y entre paréntesis el trabajo de compresión y expansión. ¿Siempre el trabajo de compresión y expansión es integral? Sí, siempre es una integral. Siempre el trabajo de compresión lo van a asociar con la integral. Ya, entonces, estamos aquí. ¿Siempre es esa? Sí.
Excepto cuando vean esta ecuación que les digo del balance de energía que van a ver más adelante, va a haber un término que está asociado al trabajo de compresión y expansión. Que, a ver, déjenme ver si lo tengo por aquí, que no me acuerdo exactamente. Un segundo. ¿Dónde tengo el balance? Ah, ya, sí. Como les dije, siempre es esa, y cuando vean esta ecuación que les digo yo, el término va a estar así, como menos P de B en dt. ¿Ya? Pero siempre va a ser P por dB, el trabajo de compresión y expansión. ¿Y por qué siempre es P por dB? Porque está asociado a la expansión del volumen, al diferencial del volumen. Así que sí, el trabajo de compresión y expansión siempre será asociado a esa integral. Ya. Entonces, para el proceso a presión constante, veamos lo que tenemos. Entonces tenemos presión y volumen inicial, y no tenemos la presión final, pero tenemos el volumen. Bueno, pero sabemos que estamos en un proceso de presión constante, entonces la presión se mantiene. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Con qué partimos? ¿Qué me dice? Espérenme, denme un segundo. Entonces, ¿con qué partimos? Ley de gases ideales. ¿Qué vamos a hacer con la ley de gases ideales? ¿Qué es lo que necesitas sacar con la ley de gases ideales, Fernando? El volumen final, Pero el volumen final nos dan que estamos en a presión constante y nos dan el volumen final, que es 1. Ya a ver, dice, buscamos la temperatura. La temperatura, no nos sirve la temperatura. O sea, no influye en este ejercicio la temperatura. Después dice meter los datos a la ecuación que nos daban. Ya la de energía interna, sí, ya. Y empezaría sacando el trabajo porque tengo todos los datos. Ya, ya está bien. Es una de las dos. Ya vamos a partir por la ecuación de la energía interna. Y bueno, ¿qué dijo Fernando? ¿Que me dijo no, ¿qué me dijo de la temperatura? Ah, Vicente. La temperatura no nos sirve en este caso porque nuestra ecuación de la energía interna no depende de la temperatura y nuestra ecuación del trabajo tampoco depende de la temperatura. Entonces, cuando necesitemos sacar el calor, no vamos a tener que aplicar una ecuación que esté relacionada con la temperatura. Por eso tampoco nos sirve utilizar la ley de gases ideales para este proceso. Así que vamos a calcular la energía interna. Vamos a tener en U1, que va a ser los 6,54 más los 0,734 por la presión. La presión inicial son 946. 946 kilopascal. Y el volumen era 0,5 metros cúbicos por kilo. Entonces esto nos da un valor de 1001,182 kilojoules por kilo. Mientras que U2, 624 más 0,734. La presión es la misma, pero solo ahora que el volumen cambia, que es 1 metro cúbico por kilo.
Y esto nos da 1348,364 kilojoule por kilo. Tenemos la energía interna. Ahora tenemos la presión, o sea, el trabajo. Trabajo de 1 a 2. Entonces, utilizamos nuestra integral, B1 a B2, P por dB. Ya. Aquí tenemos valores de volúmenes másicos. O sea, sí, másico. Entonces, este es un diferencial de volumen másico, volumen 1 másico, másico. Entonces, en otro trabajo va a quedar másico también. Y aquí, como me dijeron delante, la presión es constante, así que directamente lo sacamos de la integral. Y, y nos queda por el dB, o sea, integral de dB, que eso es no es menos que la resta de los límites de la integral, que es 1,0 menos 0,5. Una pregunta, Bien, ese 654 y el 0,734, ¿de dónde sale? esos vienen de la ecuación. ¿Dónde está la ecuación? Aquí. Ay, perdón. Son de esta ecuación, son constantes de la ecuación, porque si te fijas cuando puse en el enunciado, ¿dónde está el enunciado? En el enunciado dije, luego de varios experimentos se encontró una relación entre la energía interna, presión y volumen. Entonces, el 654 con el 0734 son constantes encontradas en este modelo de la energía interna. Ok, ahí. Y si hicieran otro experimento con otras condiciones, podría encontrarse otra relación de la energía interna con diferentes constantes o alguna relación que no esté involucrada al volumen o la presión o que también esté involucrada la temperatura. Ya, pero para este caso tenemos disponible esta ecuación. Ya. Y aquí tenemos unidades de trabajo. Bueno, aquí kilopascal, metro cúbico, kilo. ¿Qué unidad nos da acá? ¿Qué unidades tenemos del trabajo? Joule, ¿cierto? Tenemos kilojoule por kilo. Recuerden que Pascal es kilo por metro segundo. Y aquí multiplicamos por kilo. Y esto nos va a quedar en joule partido en kilo. ¿Ya? Que si nos quedamos esto, nos va a quedar kilo, metro cuadrado, segundo, kilo. Y esto de acá es joule. Es joule. Y es el kilo. Y es kilojoule porque teníamos kilopascales. Vamos a borrar aquí. Ahí tienen que tener ojo con las unidades. Ya. El signo del trabajo nos dio negativo. ¿Tiene sentido? ¿O no tiene sentido? ¿Qué me dicen? Sí, porque el trabajo lo realiza el sistema. ¿Ya? ¿Y qué trabajo tenemos entonces? ¿Qué tipo de trabajo es? ¿De compresión o expansión? Es una expansión.
Claro, sí, una expansión. Entonces, cuando tenemos que el trabajo, o sea, el sistema hace trabajo a los alrededores. Lo que está pasando, por ejemplo, si lo vemos a un cilindro pistón, es que vamos a tener nuestro gas aquí y va a estar tratando de subir el pistón. Entonces, el sistema va a estar haciendo trabajo hacia afuera. ¿Y en qué se va a traducir eso? En una expansión del gas. Y si vemos nuestros datos, por ejemplo, tenemos que el estado 1 es 0,5 y el otro es 1. Entonces ahí igual vemos que estamos en una expansión. Se está expandiendo el gas. Y lo otro igual es la convención que se toma en el curso de que si el trabajo es negativo, estamos de sistema a los alrededores y es un trabajo, bueno, en este caso es un trabajo de expansión. Ya, tenemos todo. Tenemos trabajo, tenemos la energía interna y ahora ¿qué hacemos? Bueno, el trabajo ya lo sacamos, que era una de las preguntas. Nos falta la energía transferida al mecanismo de calor hacia el oxígeno. ¿Cómo calculamos eso? Con el balance de energía. ¿Cierto? Ya, pero aquí, recuerden que tenemos energía interna en 1 y energía interna en 2. Pero el balance es un delta de energía. Entonces, primero tenemos que encontrar lo que es nuestro delta de energía interna, que sería lo final menos lo inicial, y sabemos que estamos en molar. 1348,364 y ok. Menos 1001,182 kilojoule partido en kilo. Y esto nos da 347,458 kilojoule por kilo. Entonces, anotamos nuestra ecuación de la primera ley, delta U, el trabajo, o sea, el calor y el trabajo. Esta ecuación la podemos expresar en términos de másico o también la podemos trabajar en molar. ¿Ya? Ahí va a depender de los datos que tengamos disponibles o los datos que nos entreguen del enunciado. En este caso, como tenemos nuestra ecuación de energía interna que es másica, tenemos que trabajar la primera ley másica. Tenemos que ser consistente con eso. Entonces, despejamos el calor. Nos va a dar que el delta U era 347,458 menos el trabajo menos 473. Y esto está en unidades de kilojoule partido en kilo. Entonces ven aquí el trabajo, unidades, kilojoule partido en kilo. La energía interna, kilojoule partido en kilo. Entonces podemos restar sin ningún inconveniente. Por lo tanto, el Q nos va a dar 820,458 kilojoule partido en kilo. Ya. Ahora respondimos las dos preguntas para el primer proceso. Ahora este calor nos dio positivo. ¿Qué significa esto? Absorbiendo energía. Claro, estamos absorbiendo energía. El gas está absorbiendo energía en este proceso de expansión. O en otras palabras, también podemos decir que hay transferencia de calor desde los alrededores al sistema. Que es lo mismo que dijo el compañero, pero en otras palabras. Y esto igual, recuerden que esto es de la convención que se toma en el curso. Ya tenemos listo nuestro proceso inicial, o sea, el proceso de presión constante. Entonces ahora vamos por el proceso a energía interna constante.
Ya, así que vamos a la tabla de nuevo. Aquí nos dan la presión en los dos estados, o sea, estado inicial y estado final, y el volumen inicial. No tenemos el volumen final. ¿Qué hacemos aquí? Tenemos que calcular lo mismo, el Q y el trabajo. ¿Cómo partimos ahora? A ver, ¿a quién se le ocurre? Puedo calcular el volumen a partir de la ecuación de energía interna. Ya. Claro, necesitamos el volumen 2, pero como tenemos energía interna constante, podemos calcularlo el estado en 1 y en estado 2 va a ser la misma, por lo que podemos despejar el volumen. Entonces vamos allá, vamos a eso. A ver, mejor, vamos a anotar acá al lado. Y aquí, entonces, proceso a energía interna constante. Entonces, a ver qué dijeron. Con gases ideales, igual se hubiera podido o no. Calcular el volumen del estado 2. Veamos. A ver, ¿quién me escribió? Vanessa. Gases ideales, igual se hubiera podido o no. Te refieres a calcular el volumen en el estado 2, ¿cierto? Sí, a eso me refiero. Ya. Veamos si se puede, porque tenemos Es que volumen. en el enunciado nos dice que tenemos una temperatura constante que es la temperatura ambiente. Podría asumir la temperatura que es 25 grados Celsius. Y también me dice que en un mol de O2, entonces tendría todos los datos menos el volumen. Ah, sí. Sí, también podríamos utilizar la ley de gases ideales. Sí, verdad. Sí, efectivamente. Ahora, si no nos han dado el dato de temperatura, tendríamos que haber usado sí o sí la energía interna. Pero claro, sí está bien. También se puede porque tenemos, esta es la constante, tenemos la presión, tenemos la temperatura en el estado 2. Pero dice, el primer proceso de presión constante y el segundo se mantiene la energía interna y temperatura del sistema. Ah, sí, sí, también. Sí. Bueno, este es un método alternativo a cómo lo voy a hacer yo. Pero también está bueno. Aquí podían irse por los dos caminos, los dos iban a estar buenos. Recuerden que tienen que ir dando su desarrollo, así que está bien. Ya, pero entonces, siga. Voy a aquí hacerlo como lo tenía escrito con la ecuación. Entonces teníamos en U1, que es 654 más 0,734, por la presión inicial, que era 1200 kilopascal, por el volumen que teníamos. Esto nos da 860,44. Y la energía interna en 2, sabemos que es la misma, 860,44. Por la presión 2, que eran 586 kilopascal. Y el volumen en 2. Entonces despejamos aquí, nuestro volumen 2 nos da 0,480 metro cúbico kilo. Ya, ojo sí, que si ustedes toman este camino, probablemente el volumen no dé lo mismo, ¿ya? No dé el mismo resultado.
Por lo tanto, tendrían toda la segunda parte diferente. ¿Por qué no daría lo mismo? Porque esta ecuación de estado, que son la ley de gases ideales, tiene simplificaciones bueno, hay que nativamente poner que es un gas ideal. Pero esta ecuación que encontramos aquí está hecha es un modelo que se encontró a partir de diferentes experimentos. Entonces, si diera el volumen diferente, es totalmente, ¿cómo se llama? Los volúmenes no van a dar iguales. Podrían dar iguales en algún caso, pero no necesariamente tienen que ser iguales, pero igual va a estar bueno. Para que tengan eso en consideración si toman el otro camino. Ya. Entonces tenemos volumen 2 y ahora vamos a trabajar el trabajo. Entonces el trabajo de 1 a 2, B1 a B2 y P por DB. Y ahora, ¿cómo calculamos esta integral? ¿Qué me dice? ¿Cómo calculamos la integral? ¿A qué hora termina este bloque? ¿Alguien sabe? Ah, sí. Ah, ya, perfecto. Ya, entonces, ¿cómo calculamos esta integral del trabajo? Porque ahora la presión no es constante, así que ya no podemos sacar la integral así como así. La presión con el volumen y luego integral. ¿Cómo relacionamos la presión con el volumen? Usando la ley de lo casi ideal. Sí. Usamos la ley de lo casi ideales. Ya. ¿Por qué podemos utilizar la ley de lo casi ideales en este ejercicio? Ya, o sea, obviamente el enunciado dice que es un gas ideal, pero ¿por qué otra razón podemos hacer ese cambio? ¿A alguien se le ocurre? ¿No? No, sí, pues sí, o sea, es que el enunciado dice que es un gas ideal, entonces sí, por ese lado podemos usar la ley de gases ideales perfectamente. Pero, ¿por qué podemos cambiar la presión por esa relación del volumen? Porque la única variable que afecta la presión es el volumen en este caso. Sí, eso es correcto. Exacto. Si no tuviéramos la temperatura constante, no podríamos hacer ese cambio. Y lo otro también es que esto es un trabajo reversible. ¿Ya? ¿Qué indica eso? Que cuando tenemos. Porque vieron terminada la unidad 3, ¿no? Creo que la profe me dijo que habían terminado la unidad 3. Que esa es la reversibilidad, si no me equivoco. ¿No? Ah, terminó la unidad 2. ¿No han visto reversibilidad? Ah, ya estoy preguntando cosas que no son de la identidad. Ya, bueno, lo voy. Ya, entonces. Lo siento, pensé que ya habían pasado a unidad 3. Me equivoqué. Bueno, pero igual les voy a adelantar un poco si algo que ya la van a ver la próxima semana. Pero bueno, no tiene mucho. O sea, sin saber eso, igual podrían haber resuelto este ejercicio. Ya la cosa es que cuando tienen un proceso reversible, la presión del gas
con la externa se igualan en cada momento. En cada momento. Pero cuando tienen un proceso irreversible, eso no pasa. Y solo tenemos nuestra presión externa o la presión final del gas en la integral. ¿Ya? Y gracias a que es un proceso reversible, podemos cambiar la presión por esta ecuación de gases ideales. Pero no lo voy a explicar tan a fondo, ya que aún no lo han visto, así que espera que la profe lo explique y después lo podemos ver de nuevo en la ayudantina. Así que volvamos. B1, B2. Entonces, como dijeron bien, era NRT BTB. Ya, y aquí, como les dije, este cambio solo lo pueden hacer si la temperatura es constante, porque si la temperatura no es constante, tendríamos un problema aquí porque va a ir variando en cada volumen. Y no tendríamos cómo integrarlo. Ahora les pregunto yo también, ¿qué pasa si nos daban la temperatura? A ver, ¿qué hubieran hecho si no dan la temperatura? Cristian, Dime. es que tengo una duda porque ¿por qué yo puedo llegar y poner en la ecuación de gases ideales que va a estar dividido en el volumen másico? O sea, yo puedo relacionar la presión que se supone que no la tengo en ese tipo de, no la tengo con gorrito, ¿me entendí? Y el volumen está con gorrito, entonces, ¿puedo hacer eso? Sí, es que cuando estamos másico, no me afecta mucho si yo escribo aquí como B. Bueno, podría perfectamente haber puesto esto. Haber borrado todo esto. Y escrito B1 y B2. Da lo mismo. Porque al final vamos a integrar esto. Y cuando integremos, nos va a quedar. Ya no es. Bueno, voy a anotar cómo queda la integral. Que es RTN logaritmo de B2 partido en B1. Ya, la cosa es que si yo no hubiera puesto el símbolo del másico, da lo mismo porque aquí cuando yo reemplace los datos, igualmente voy a reemplazar con datos de volúmenes másicos. ¿Ya? Entonces, no influye si nuestra presión, porque si nos vamos a la ecuación de gases ideales, PV NRT, aquí no influye en si el volumen está másico o no. ¿Ya? Eso no influye mucho. Ah, ya te entendí, es porque estoy haciendo como la relación con los dos volúmenes, entonces al final se van a como contrarrestar las unidades. Sí, aparte que como B2 y B1 están en las mismas unidades, bueno, aquí se dividen, pero si me quedara como la resta, también daría lo mismo porque ya supongamos que la integral queda así. Por 1 partido en B2 menos 1 partido en B1. Supongamos que queda así. No, mentira, no puede quedar así. Si queda así. Esto hubiera sido ya. Ay, perdón. Joule, mol, Kelvin, por la temperatura que es Kelvin, por los moles que son, o sea, por N que es mol. Y esto hubiera quedado. Bueno, que mal ejemplo, porque está el Joule. No, mal ejemplo lo que puse, porque aquí va a quedar Joule al cuadrado. Ya, pero la cosa es que lo que quiero ir es que aquí va a quedar Joule partido en kilo menos Joule partido en kilo. Supongamos que este Joule no está. La cosa es que aquí, al simplificar esto, nos va a quedar las unidades del trabajo que son Joule partido en kilo. Y ya dijimos anteriormente que nuestro trabajo nos va a dar másico. Entonces va a quedar Joule partido en kilo.
Ya no sé si se entiende. Diferente hubiera sido si yo pongo el trabajo, o sea, el volumen molar. Porque si yo lo pongo molar, este N ya no va. No puedo, ese N no va ahí. Porque ese N está incluido en este B. Porque es B molar. Entonces ahí sí cambia un poco la cosa. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, pero aquí tenemos un volumen básico. Y hay alguien me ha hablado por el chat que si no me da la temperatura tendría que sacarla por el calor que teníamos anteriormente. Calor que teníamos anteriormente. ¿Y cómo lo sacamos de este calor? Por el ya obtenido, ¿no? ¿Cómo no entiendo a lo que te refieres? Ahí. Bueno, la cosa es que si no le han dado la temperatura, pueden hacer dos cosas. Lo primero era utilizar las ecuaciones de gas ideales como alguien haya dicho al principio, que era buscar la temperatura. O, en estos casos, haber escrito un supuesto. Solo supuesto poner que la temperatura del gas está a temperatura ambiente. Y anotamos ahí 20 grados Celsius, que es como la temperatura ambiente como común, por así decirlo. Si es que no hubiera ninguna forma de calcular la temperatura, utilizan el supuesto. Pero tienen que cerciorarse de que no haya ninguna forma de calcular la temperatura. Porque si hay alguna forma y utilizan el supuesto, va a estar malo el supuesto. ¿Ya? Sí, cuando termine el ejercicio hago un mini resumen de la ayudantía para cerrar. Ya, entonces ya queda poco del ejercicio. Entonces, como les dije antes, el trabajo quedaba como menos nRT por el logaritmo de B2 partido en B1. Aquí reemplazamos menos un mol por 8,314 Joule mol Kelvin. La temperatura dije que eran 20 grados Celsius. La anotamos en Kelvin. Y el logaritmo de los volúmenes. 0,480 dividido en 0,225. Y aquí, bueno, acá se simplifican las unidades. Kelvin con el Kelvin, mol con el mol. Entonces, anotamos nuestro trabajo. Nos queda menos 1,89. Ya. Recuerden que en los logaritmos, en lo de adentro tiene que ir adimensional. Si no está adimensional, está malo. Entonces aquí se eliminan metro cúbico partido en kilo con los dos lados. Y finalmente calculamos el Q delta U menos el trabajo. Ojo aquí que esto da en Joule y se eliminó la unidad de kilo porque está acá adentro. Solo me quedó en Joule el trabajo. Ojo con eso. Entonces solo
para el proceso 2 solo podemos expresar nuestro trabajo como en Joule. Por lo tanto, nuestro calor también vamos a poder solo expresarlo en Joule. Pero no va a tener ningún, no nos importará mucho porque la variación de energía interna es 0, porque es constante. Por lo tanto, nuestro Q, que va a ser igual a menos el trabajo, nos va a decir que el Q es igual a 1,88 Joule. Sí. Positivo, sí. Ya, entonces, ¿qué pasa con el trabajo que es negativo? ¿Qué significa que el trabajo sea negativo? Expansivo. Claro, y que sea el calor positivo. Del alrededor al sistema. Sí, ya eso nunca se les puede olvidar. Lo voy a anotar aquí, que es de los alrededores al sistema y del sistema a los alrededores. Vamos a tener ese trabajo positivo y aquí es el trabajo negativo. Y para el calor es al revés. No, mentira, no es al revés. Es sistema, así está. Alrededor del sistema, trabajo positivo, sí. Este es como el convenio, o sea, el convenio, así, el criterio, entonces no se le puede olvidar. Entonces aquí, calor positivo, vamos acá, alrededor al sistema. Trabajo negativo, sistema a los alrededores. Ya esto no se les puede olvidar. Ya, vamos a hacer el mini resumen. Ya, de partida, para esto vamos a hacer para finalizar ya la llevantina. Ya teníamos de partida nuestra ecuación de la energía interna que nos daban denunciado y nos preguntaban por la energía transferida al oxígeno por el mecanismo de calor y el trabajo relacionado al oxígeno si era de compresión o expansión. Para el mecanismo de calor necesitábamos utilizar la primera ley, que era lo que anota acá, primera ley, y para el trabajo de compresión y expansión nuestra integral. Luego para el proceso, bueno, aquí les dije de dónde salía la ecuación de la primera ley, cómo llegábamos a esta. Y anotábamos aquí ya, para el proceso a presión constante, tenemos todos los datos porque, bueno, nos dan el valor de la presión, pero sabemos que la presión constante sí que es la misma. Así que calculábamos primero la energía interna inicial y final. Luego calculábamos el trabajo porque teníamos los volúmenes y la presión que era constante. Entonces era una integral fácil. Calculábamos el trabajo y ya teníamos listo uno de los puntos. Y para calcular el Q, como ya teníamos la variación de energía interna, pero esto está mal escrito. Esto es U2 menos 1. Entonces, y esto es 1, 2. Entonces teníamos nuestra variación de energía interna y nuestro trabajo y podíamos calcular el Q, que era este valor de acá. Y como nos dio positivo, transferencia de calor desde los alrededores del sistema. Y luego para el proceso 2, que era de energía interna constante, teníamos las presiones y el volumen. Pero el volumen final no lo teníamos. Y llegamos a que el volumen final lo podíamos calcular como ecuación de los gases ideales o la ecuación que nos daban denunciado, que era la de acá. Utilizando la ecuación de gases, o sea, de enunciado, era netamente buscar la energía interna inicial, como se mantenía constante, despejábamos V2, y ya teniendo todos los datos, calculamos el trabajo. Aquí la presión no era constante, así que la reemplazamos por la ecuación de gases ideales. Calculamos el trabajo, vimos por temas de unidades que ya no quedaba el trabajo másico, solo quedaba el trabajo solo con unidades de energía. Por lo tanto, al aplicar la primera ley, la energía interna se eliminaba porque era una variación
de una energía interna constante, por lo que el Q nos queda igual que el trabajo, en signo contrario, y solo en términos de energía. Así que eso. ¿Alguna duda respecto a lo que vimos? Ojo que aquí, en esta parte de acá, por eso es importante anotar ¿cómo se llama? Las unidades. Porque aquí estamos en Joule. Lo que podríamos haber hecho, porque como tenemos que es un mol, teníamos menos 1,89 Joule mol, porque lo dividimos en 1 y nos va a dar en molar, que es el trabajo molar. Y luego esto con el peso molecular, que nos dan el peso molecular 16, podríamos haber llegado a algo máximo. El resultado con esto está en kilojoule. ¿Cuál es el resultado? ¿El del trabajo? No, no está en kilojoule, porque el joule nos da la constante, el R, nos está dando en la unidad del joule. Y es 8,314 joule partido en mol Kelvin. Entonces nos queda solo en joule. Ya, sí, ya, sí, verdad. Que lo tengo anotado. Sí, que lo había anotado yo mal en mi cuaderno. Sí, es kilojoule. Sí, sí, verdad. Esto debe dar 1890 joule. Sí, sorry por eso. Que lo había anotado kilojoule en mi cuaderno, pero no sé por qué aquí lo anoté. Es que anoté directamente la conversión de joule a kilojoule. Ya, bueno, como dije aquí, lo dividimos por el peso molecular, que es gramos partido en mol. Si lo dividimos por el peso molecular, y ahí podríamos llegar a un trabajo másico. Porque igual en el enunciado nos pedían el trabajo en kilojoule partido en kilo. Entonces, aquí 1,89 joule partido en mol por 1 partido en 16, que esto es gramos mol. Y bueno, después hacemos la conversión de que 1000 gramos son 1 kilo. Y ahí podríamos haber llegado finalmente a nuestra ecuación de, bueno, este es kilojoule. Kilojoule partido en kilo. ¿Ya? Así que eso es lo que podrían haber hecho. Porque el enunciado les pedía en kilojoule partido en kilo. Así que eso. Bueno, el Q también los pedían en másico. Así que esa es la conversión que tienen que utilizar para llegar a la unidad que pide el enunciado. ¿Y alguna duda al respecto? No, ninguna. Todo claro. No debería ser 32 porque son 2 oxígenos. Sí, son 2 oxígenos, sí. Toda la razón. Y me preguntaron también por qué era por un mol. ¿A qué te refieres con eso, Agustín? Ah, porque yo cuando acá la presión de gases ideales, que es PV-NRT, esto me queda como NRT partido en B. Entonces, por eso queda NRT partido en B, y aquí al reemplazar, N es un mol. Por eso me queda multiplicado por un mol. Y el N, que era un mol, lo dan denunciado. Sí, lo dan denunciado.
¿Alguna otra duda? No, no estamos entonces.